Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Tengan todos este hermoso día. Aquí pues ya está avanzado ya. Estamos casi a las 5 de la tarde. Le voy a leer por qué razones orar, por qué motivos orar o por qué asuntos orar. Elija usted allí la palabra. Le voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. En Filipenses 4:3 dice, permítame, es Filipenses 4:6 dice, por nada estéis, dice, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En otras versiones puede aparecer como súplica, con acción de gracias. Cuando estamos en agradecimiento, orar a Dios. Ahora le voy a leer Santiago 4:3 dice, pedís, permítame, Santiago 1:5 es. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bendito sea el Señor. No dudando. Ahora le voy a leer lo que dice Juan, el libro de Juan 15:7, el Evangelio de Juan 15:7 dice así. Dice, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué dice? Hay una condición, dice, si permanecéis en mí, dice el Señor. O sea, que si la persona, el creyente fiel, verdadero, permanece en el Señor y en sus palabras, y las palabras de él, sus mandamientos permanecen en el discípulo del Señor, dice que pida lo que quiera y le será dado. Pero recuerde cuál es la condición que hay allí. Ahora le voy a leer Daniel 6:10, lo estuvimos viendo en el video pasado, donde Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y también se lo voy a leer nuevamente. Vamos a hacer una retroalimentación en Daniel 6:5. Dice así. Tendría que traerlo anotado. Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara daban hacia Jerusalén, que era al oriente, al este. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar que él estaba pasando pruebas, perseguimiento, tribulación, daba gracias también, porque a veces en medio de la tribulación pueden haber quejas hacia el Señor o quejas hacia los demás, pero vemos que el éxito en la oración de Daniel fue que a pesar del perseguimiento, de la tribulación, Daniel dio gracias al Señor. Daniel no dejó que la tribulación, el perseguimiento de los mismos compañeros que trabajaban allí con él opacara su alegría de él en el Señor. ¿Por qué? Porque él era una persona ferviente en la oración, el profeta Daniel. Entonces ahora le voy a leer lo que dice Salmos 32:3. Salmos 32:3, 6.
Estamos, ¿por qué razones, por qué motivo orar? 32:6, Salmos 32:6 dice así. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Se refiere al santo, no el santo que está en el cuadro, ¿verdad? No el santo que está en forma de una estatua, sino del Hijo del Señor. Cuando se ha arrepentido, ha venido al Señor, confiesa sus pecados, va todos los días ante el Padre, se presenta ante el Señor. Aquí está diciendo Salmos 32 que le leí. Dice que está hablando del santo que son los hijos del Señor. Aquellos que andan en obediencia. Permítame. Le dije que era Salmos 32, 3:6. Por eso orará, 6, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Mira lo que dice el 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Cuando se ha cometido pecado, hay que ir donde el Señor. A veces recurrimos a las personas y a veces esa persona defrauda a la otra persona. Tardó en decírselo cuando corrió a andarlo diciendo a todos los demás y no le ayudó en nada. Entonces, a la primera persona que se debe de recurrir y decirle en qué se ha fallado es al Señor. ¿Dónde? En la oración, allí. Dice, mi pecado te declaré. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Claro que este Salmo 32, Jesucristo todavía no había venido a la tierra, pero ahora que en este tiempo que nosotros vivimos, que ya Jesucristo vino, murió, resurrectó, tenemos al Espíritu Santo. Entonces venimos a oración, pedimos al Señor en oración, le pedimos al Señor que en el nombre de Jesús nos perdone, declaramos el pecado, se lo declaramos a Él y en nombre de Jesús que nos perdone toda iniquidad, toda transgresión. Entonces, esa es otra razón por qué se debe de orar. No solamente cuando hay dinero en el banco, no solamente cuando la comida está rebalsando de comida, no solamente cuando hay autos, cuando hay preciosas casas, cuando hay vacaciones por aquí, vacaciones por allá, y dicen, estoy bendecido, hermano, estoy bendecida, que Dios me dio este tremendo camión, por eso estoy bendecido, estoy bendecida. Y cuando llega el momento de la tribulación, de la aflicción, ¿qué dice allí Filipenses 4:6? Se lo leí, que hay que dar gracias a Dios, hay que dar gracias al Señor. Ahora le voy a leer para finalizar. ¿Por qué más tenemos que pedir? Por las necesidades ajenas, no porque yo estoy bien y veo a un hermano pasando una condición de tristeza, de aflicción, y aquel hermano me contó a mí su situación, yo sentirme como que, wow, a mí Dios, ¿cómo me tiene de bendecida? ¿Cómo me tiene de bendecido? Gracias al Señor, porque no me tiene como a esa persona de acabada, porque no me tiene como esa persona de enferma, porque a mí el Señor me tiene así. No, mis hermanos. Hay personas que se llegan a engreír también en el Señor, se llegan a creer se cree el papi chulo, la niña chula, se cree el hijo predilecto del Señor, porque ve que su condición de él
o de ella no es como la condición de otros. A Job también le llegó la tremenda prueba. Y a Job le llegó la prueba como pues a ninguno le ha llegado. Porque la prueba de Job fue una tremendísima prueba, porque a Job se le caía hasta la piel. A Job se engusanó, hermanos. Job se engusanó. Como el Señor le dijo a Satanás, tócalo a él, toca su carne, pero no toques su alma, le dijo el Señor. Entonces a veces dicen, ay, estoy pasando la prueba de Job, dicen algunos. Ay, que estoy pasando perseguimiento como el de Job, y no es verdad. Eso no es cierto, porque los hijos de Job toditos se le murieron en un solo día. Job perdió en un solo día, perdió todo, todo perdió. Lo único que no perdió fue su vida de él y el de su mujer. No se sabe qué pasó con la mujer de él al final, pero a él le fue quitado todo en un día. Entonces dice que también hay que pedir por las necesidades ajenas. A veces nuestros hermanos nos cuentan alguna necesidad que ellos están pasando para que oremos, porque ellos quieren ser escuchados, pero nunca para que se comparen a la situación que ellos están pasando. Yo sé lo que es pasar por estas situaciones, y hay veces personas que se vienen a comparar contigo. A veces hay personas que vienen a decir, ay, gracias a Dios que a mí Dios no me tiene así. Ay, gracias a Dios que Dios a mí sí me ha dado. Ay, gracias, pero si supieran, ay, si supieran que con tan solo que el corazón se pare, hasta allí paró todo. ¿De qué sirven que tengan aquí, tengan allá? Si cuando ya el oxígeno ya no le llega al corazón, no le llega al cerebro, no importa cuánto tenga aquella persona, cuántas vacas, bueyes, terreno, lo que pueda tener, lo que haya dejado en el banco, solamente ¿quién es el que nos da respiro diario a nosotros cada día? Es el Dios Todopoderoso. Y a Dios nosotros no le pagamos porque nos den oxígeno. Tenemos el oxígeno de manera gratuita. Entonces dice aquí que hay que pedir por las necesidades de otros, por las peticiones de otro. ¿Dónde dice eso? Le voy a leer Job para finalizar. El libro de Job 42:10 dice así. El libro de Job 42, por eso le digo, por eso yo ya tenía que haber traído anotado esto. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Mire, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, porque Dios se enojó con los amigos de Job por la manera como esos amigos le hablaron a Job. Le estaban diciendo a Job, porque tú pecaste estás así, porque algún pecado oculto has de tener, Job, por eso estás así. Y le hablaron de una manera de Job que a Dios no le gustó, y de Dios mismo también hablaron de una manera que Dios no le agradó. Porque cuando usted y a mí nos ven en prueba, lo primero que empiezan a decir es, algún pecado tiene. Esta o este algo han hecho, dicen, algo han hecho. A saber qué hizo, que ahora las está pagando. Así dicen, hermanos. Pero mire, esto pasó con Job. No nos tenemos que extrañar, porque todo esto le dijeron a Job. A Job, los mismos amigos, los grandes amigos de él, lo acusaron de pecado, lo acusaron de error, lo acusaron que él tenía la culpa de esa situación. Entonces dice aquí que, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, porque esos amigos de Job, para recibir la bendición de Dios, el mismo Job tuvo que orar por esos amigos así, que pasaban con el dedo así, acusando a Job día y noche. Entonces dice aquí, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando las cosas vinieron en aumento para la vida de Job, cuando Job tuvo que orar por esos perversos que habían hablado así, de esa manera. Entonces dice aquí la Biblia, dice que hay que pedir por las necesidades de los demás. Entonces vamos a ponerlo en orden. Debemos de orar por agradecimiento, Filipenses 4:6. Debemos de orar por pedidos, por diferentes clases de pedidos, Santiago 1:5. Y leímos Juan 15:7. Debemos orar
para ponernos en manos en medio de la tribulación, perseguimiento y para confesión de pecado. Daniel 6:10. Salmo 32, le leí del 4 a 6. Hay que pedir por las necesidades ajenas. Job 42:10. Entonces esos son los motivos, las razones por las cuales orar. Se sabe que allí también se puede orar por sanidad, se puede orar. Hay otras clases también, otras razones, otros motivos por qué orar, pero estos son como los más comunes, porque también está la oración cuando la persona está enferma. Por eso es que nosotros tenemos que conocer mucho sobre la oración. En mi canal en YouTube, Magali Membreno, Magali con Y al final, Membreno, en YouTube, usted solo corra los videos y allí usted busque cuáles son los videos que están relacionados con la oración que hemos hecho aquí desde años antes. Y también en Facebook usted puede buscar en la plataforma aquí de Facebook, Magali Membreno, y busca los temas oración. Usted pone Magali Membreno oración. Entonces yo espero que allí le dé la lista de oración. Hay más que hablar, le digo, hay mucho que hablar de la oración, mis hermanos, aunque yo sé que el tema de la oración no es un tema popular. El tema de la oración es un tema o un estudio que pues no tiene maquillajes, no tiene retoque, puede parecer como aburrido para algunos, pero todo aquel que es intercesor, toda aquella persona que es de oración, que es de súplica, ya hemos leído que la oración con súplica, dice, con ruego, con agradecimiento, ¿verdad? Hay otro, también la Biblia nos habla también hay un grado de la oración que es muy elevado, pero para entrar allí tenemos que conocer estos puntos básicos, voy a decir yo, estos puntos básicos de la oración, porque cuando ya la oración es una oración penetrante, digamos, es una oración muy penetrante en lo espiritual, es una oración, voy a decir, como muy condensada. La Biblia te habla de ese grado, de esa potencia, voy a decir, en la oración. Pero ¿quiénes son los que descubren eso? Lo descubren aquellas personas que son personas de oración, personas que se humillan bajo la mano de Dios, personas que se someten al Señor, personas que son obedientes al Señor, porque personas que son desobedientes al Señor, personas que son rebeldes al Señor, personas que quieren decirle al Señor cómo llevar un programa de oración y no dejar al Señor que sea Él que dé las directrices y todo, tristemente no va a tener éxito en la oración. Solamente va a estar perdiendo su tiempo allí arrodillado, perdiendo su tiempo allí teniendo sus manos levantadas, porque este asunto de la oración es un conjunto. Por eso le digo que el tema de la oración es al llevarlo más, hablando más profundamente, según como la Biblia lo aclara, lo deja allí, mis hermanos. ¿Cómo le quiero decir? La oración es algo así como la fe, mis hermanos, es como la fe. No solamente es decir, voy a orar, me arrodillo allí, me estoy un rato allí, me quedo dormida allí, me da bostezadera, me aburro. No, mis hermanos. Hay muchas cosas preciosas en la oración. Yo quisiera dárselo todo en un solo video, pero no se puede. Es imposible venir a dar hablar de la oración en 30 minutos, 20 minutos o una hora. Por eso usted aquí va a encontrar bastantes videos de la oración. Yo le he hecho varios videos aquí en oración. A veces me dicen, ya me han dicho, orar por El Salvador. Ya me han dicho, orar por este país. Ya me han dicho, ¿qué otra? Me dicen, orar por el presidente, me dicen, del Salvador. Y si usted busca aquí, hay videos desde el año 2020-21 donde hemos venido orando por El Salvador. Desde antes hemos venido orando por El Salvador. Desde antes que el presidente actual estuviera allí, hemos venido orando por El Salvador. Hay personas que han venido orando por El Salvador.
desde años atrás. Ahora usted ve allí la respuesta. Ahora usted ve por qué Dios levantó en El Salvador un presidente como el que está. ¿Sabe por qué? Porque Dios escuchó las oraciones y Dios vio el sufrimiento de un país. No voy a hablar más porque estoy en las plataformas, mis hermanos. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted es que la oración es una llave, es realmente una llave. ¿Qué hace una llave? Una llave tiene el poder de abrir y cerrar una puerta. Así es la oración, pero cuando la persona que ora sabe bajo qué condiciones orar, cuando la persona que ora sabe sobre la oración en esta palabra, que no solamente se va a arrodillar ahí a orar, a perder el tiempo, o que va a ir allá a la iglesia nomás a orar por un cumplido, o por agradar al pastor, agradar a la esposa del pastor, a los diáconos. No, sino que la oración, cuando la persona tiene acá en sus sentidos bien esclarecido y bien entendido el poder de la oración, lo que la oración hace, que la oración es como la llave que abre y cierra la puerta. Usted puede tener esa llave en la mano, pero tiene que también saber usar esa llave. Con eso cierro. Tenemos que saber cómo utilizar esa llave que Dios nos da, que Dios nos ha entregado, porque a veces estamos nosotros pidiéndole cosas a Dios que Él ya nos dio. A veces estamos pidiéndole cosas a Dios que Él ya nos ha hablado en su palabra, que tan solo tenemos que abrir esta Biblia y aquí vamos a encontrar todos los tesoros. Yo tengo una hoja que se llama, que le puse el tesoro de la cruz. Así le puse el tesoro de la cruz. Entonces, porque ese fue el nombre que se me vino para esa hoja. Pero realmente yo quería ponerle el tesoro de la Biblia. Pero le dejé el tesoro de la cruz. Entonces, mis hermanos, así la Biblia nos da esos tesoros que está aquí. Entonces, la Biblia nos ha dado ese tesoro, esa llave. Nos habla de la oración. Cómo orar. Jesucristo nos enseñó cómo orar. Cómo es que esa oración es eficaz, mis hermanos, porque ese es el propósito, porque toda persona ora, porque quiere ser escuchada por Dios y espera respuesta y quiere que Dios le responda. Pero para eso tenemos que también conocer todo lo relacionado en la oración. Y allí tiene que ver mucho la persona del Espíritu Santo. Así que hasta aquí ha llegado, mis hermanos. Gracias por ver este video, a la audiencia, al amigo que va a ver este video. Que Dios me les bendiga, que Dios bendiga a los hermanos que ven estos mensajes, estos vídeos, los ven en otros países. Quiero decirle, antes de irme, quiero decirle, mis hermanos, que pues estos videos, estos mensajes están llegando, estos videos, estos mensajes están llegando a tierras muy lejanas. Yo sé que estos videos, estos mensajes no tienen miles y miles y grandes miles de vistas como hay otra clase de videos, pero quiero decirle que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estas clases de videos están entrando a tierras, a lugares, mis hermanos, donde es tan difícil que la palabra de Dios llegue, mis hermanos, como por ejemplo países donde las mujeres se usan así, pero ellas no se ponen el velo así, hermano, ellas se atavian bien la cabeza. Hasta ahí están llegando estos mensajes. Están llegando a Rusia, están llegando a Tailandia, a Uzbekistán, están llegando a la India, están llegando a Venezuela, están llegando a unos países, mis hermanos, que cuando a mí me dan las estadísticas, mis hermanos,
que yo en persona ir a esos lugares, no sé, mis hermanos, porque están demasiado lejos, mis hermanos, pero por medio de estas redes sociales, por medio de estas plataformas, se puede, mis hermanos. Yo sé que Latinoamérica y Estados Unidos, más que todo Estados Unidos, está inundado de predicadores, donde no hay predicadores y todos quieren venir a United States a predicar. Todos quieren venir a Estados Unidos a predicar. Todos solo aquí quieren venir a predicarnos, mis hermanos. Pero ir a esas tierras, mis hermanos, donde usted ya sabe que hay regímenes tremendos, mis hermanos, donde se hace muy difícil que algún predicador, por muy popular que sea, el más popular, la más popular, no entran a esos lugares, no entran a esos lugares. Claro que primero tienen que ir con la autoridad de Dios y si Dios se los permite. Pues quiero decirles que el Señor, por su gracia y su grande misericordia, a esos lugares están llegando estos videos, están llegando a Turquía, están llegando a lugares, hermanos, donde hablar de Jesucristo mismo, o pues, ya tú sabes a qué te vas a enfrentar, a la cárcel, mis hermanos. Mientras que aquí en Estados Unidos, en otros países, mis hermanos, muchos predicadores en las redes sociales, mis hermanos, y tanta cosa que nosotros vemos, mis hermanos. Pero yo me alegro por la obra del Señor, que el Señor está haciendo con esta plataforma, este canal que el Señor, por su gracia, nos ha permitido abrir. A mí a veces, más antes, cuando iba comenzando, a mí me decían, ¿para qué lo haces? Me decían, ¿para qué lo estás haciendo? Me decía. Ya mucha gente ahí me decían a mí. Me decían a mí, hermanos, me decían, ya mucha gente en esas redes. Y me lo siguen diciendo, en esas redes me dicen, explotan de predicadores, me dicen. Gente que quizás ni vive la palabra, me han dicho. Gente que allí tras una cámara se esconden. Hermanos, a mí me han dicho, ¿qué no me han dicho a mí, hermanos? Pero yo lo hago, mis hermanos, para darle gloria al Señor y para que la palabra del Señor sea la expandida, mis hermanos. No buscando fama, ni buscando dinero, ni reconocimiento de hombres. Porque aquí en Estados Unidos, si eso se quiere, hay otras maneras cómo alcanzar eso. Hay otras maneras cómo hacer eso, mis hermanos. Pero el único propósito de todo predicador debe de ser dar a conocer la palabra del Señor. Y si el Señor le ha dicho, habla mi palabra. Si el Señor le dice, testifica de mí. Entonces, mis hermanos, si el Señor manda hacer eso, entonces hay que obedecerle al Señor porque es algo que el Señor quiere hacer contigo. Aunque hayan muchos predicadores, aunque hayan los predicadores que hayan, sea hombre o sea mujer, pero usted lo que tiene que hacer es ser obediente a la voz del Señor, ser obediente al mandamiento del Señor, sin importar cómo tú comiences, sin importar que tengas una tremenda buena cámara, sin importar que tengas una excelente oficina, porque el Señor sabe lo que Él va a hacer en la vida de las personas y que el mensaje que Dios te dé, pídele al Señor que llegue a las personas apropiadas, a las personas que el Señor quiera que escuchen esa palabra, porque si es verdad, como me han dicho, que las redes sociales explotan de predicadores. Sí, es cierto, pero no todos escuchan las mismas personas, no todos escuchan a los mismos predicadores. Yo puedo escuchar un tipo de predicador y otros pueden escuchar otro tipo de predicador, mis hermanos, y así, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí voy a cerrar. No olvidemos orar al Señor en todo tiempo, dar gracias al Señor en todo tiempo, en cualquier error, equivocación, pecado que se cometa, mis hermanos, presentárselo al Señor en oración, todo lo que se siente en el corazón, en la mente, presentárselo al Señor en oración y reconocer siempre
nuestras culpas, nuestros pecados ante la presencia de Él y pedirle al Señor que Él nos ayude cada día, que Él nos ayude a seguir adelante. Así que mis hermanos, hasta que ha sido, Dios bendiga a mi hermana Vilma, mi hermana Rosa, a los que se hicieron presentes, a los que van a ver este video más tarde. Si usted desea compartir este video, hágalo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos, que es la gran mayor audiencia que hay, Estados Unidos. Dios bendiga a Vietnam. Dios bendiga a las islas, porque también de las islas ven estos videos. Dios bendiga a las islas. Dios bendiga a Colombia. Dios bendiga a República Dominicana. Que el Señor bendiga a Puerto Rico. Allá empiezan a llegar estos videos a Puerto Rico. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios bendiga a Honduras, Nicaragua. Que Dios bendiga a El Salvador, México. Mis hermanos, si algún país se me ha quedado, mis hermanos, pues allí me lo recuerda. Porque estos videos ya están empezando a recorrer en varios países, en más de 20 países, Bolivia, Perú, que Dios los bendiga. Y Haití, que Dios te bendiga, Haití. Hasta allá empiezan a llegar estos videos. Yo no sé cómo se las arreglan con el lenguaje, pero hasta allá están llegando estos videos. Así que sigamos adelante. Gracias por sus oraciones. Que Dios me le bendiga y será hasta la próxima.